Bienvenidos a la tercera mesa de nuestro foro El México que queremos. En este espacio se reunirán cada lunes y por 9 meses los actores del México del presente, académicos, intelectuales, políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil y los estudiantes con un propósito común: revisar y reflexionar en el contexto del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, nuestro México del pasado, del presente y orientar la construcción de nuestro México del futuro. En esta ocasión, tenemos el honor de recibir especialistas y protagonistas de la banca para dialogar sobre la importancia de esta institución en el desarrollo de nuestro país. Indispensable es tratar este tema si queremos comprender los logros y desafíos de nuestra nación. Un país sin una banca competitiva y eficiente está condenada a simplemente aspirar. Quedará atada a un presente indeseable y será incapaz de invertir para un futuro mejor. No es coincidencia que en la historia los países que han experimentado mejoras en su sistema bancario han experimentado también mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, diseños institucionales menos afortunados, errores, incentivos perversos, son altamente costosos y así lo han demostrado las crisis recientes. Las buenas ideas, los proyectos generadores de empleo, la educación, el México que queremos requiere más y mejor financiamiento para crecer. Agradecemos la presencia de María Elena Juárez de Beristain, quien continúa con la obra de nuestro querido maestro Javier Beristain, impulsando la beca que hoy lleva su nombre. Esta beca le da la oportunidad a estudiantes de escasos recursos, pero de excelencia académica, les da la oportunidad de realizar sus estudios universitarios y así seguir contribuyendo en el desarrollo de México. La totalidad de sus donativos irán destinados a esta beca. Sin más, cedo la palabra a los expertos. El moderador de esta mesa es el licenciado Guillermo Barnés García, comisionado del Fideicomiso Pago y distinguido miembro del Grupo Huatusco, fundado por nuestro amigo Javier Beristain. Bienvenidos todos a este foro de reflexión del México que queremos. El día de hoy, como todos sabemos, el papel de la banca en el desarrollo de México. Yo quisiera, previamente de ceder la palabra a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, hacer 3 reflexiones muy sencillas sobre la banca, que no se nos olvide. ¿Qué es la banca? Simplemente es el instrumento para transmitir recursos de un sector superavitario o de ahorradores a un sector deficitario de inversionistas. Es decir, cómo se canalizan recursos de los que tienen a los que tienen los proyectos de inversión. Por otro lado, es un vínculo importantísimo entre la economía monetaria y la economía real, es decir, entre el sector financiero y el sector productivo. Pero también la banca es un instrumento fundamental del sistema de pagos. Hacer que llegue dinero, pueden ser a través de los medios electrónicos más eficientes, tarjetas de crédito, cheques, SPEGUA, como ustedes lo quieran llamar. Pero es fundamental para que el país cuente con los medios de pago indispensables para llevar a cabo las transacciones. En el día de hoy nos acompañan 2 representantes de la banca comercial, son Enrique de la Madrid Cordero y Javier de la Calle. Nos acompañan 2 representantes o funcionarios de la banca de desarrollo, por llamarla de alguna manera, el licenciado Rodrigo Sánchez Mújica y Gustavo Merino, y también nos acompañan del sector académico, Gustavo del Ángel, y de la sociedad civil, Francis Suárez. Enrique Lamadrid es licenciado en Derecho, abogado de la UNAM, y sacó su maestría en la John F. Kennedy School of Government. Ha trabajado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por más de 4 años, ha sido miembro del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, ha sido director general de Financiera Rural y actualmente es director ejecutivo de Relaciones Institucionales de HSBC. También fue diputado federal.
Yo me quiero concentrar en tres temas que se comentan mucho de la banca. Una es, existe un bajo nivel de penetración financiera. Y la penetración financiera es el porcentaje de crédito a la economía como porcentaje del PIB. ¿Cuánto crédito se da a la economía por parte del sistema financiero? ¿Y eso qué porcentaje es del PIB? Sí tenemos un bajo nivel de penetración financiera. En México es, para todo el sistema financiero, es cerca del 14%, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, es el 57%, en Chile el 62%, en Corea el 94%. La otra es, si lo vemos como porcentaje de cuánto crédito va a dar al sector privado como porcentaje de ese PIB, también México está abajo si lo comparamos también con Chile, que tiene 74%, o España, que tiene 151%. Sin embargo, es muy común oír que como tenemos un bajo nivel de penetración financiera, entonces tenemos un bajo nivel de crecimiento económico. Y yo quiero invitarlos a ustedes a reflexionar que quizá el análisis es al revés. Como tenemos un bajo nivel de crecimiento económico, es que tenemos un bajo nivel de penetración financiera. Esto es, ¿quién presta en países donde la inflación se descontrola, donde las economías no crecen, donde las devaluaciones son frecuentes? Es muy difícil que tengas un nivel de penetración financiera. Aquí esta es una presentación, robo esta lámina de la presentación que hiciera Arturo Fernández en la Asociación de Banqueros en la última convención, y me pareció muy interesante cuando la vi. Si nos vamos a la siguiente, bueno, en esa está bien, no, perdón, a la anterior, en donde dice, veamos cómo en ese famoso periodo de desarrollo estabilizador, 50-70, veamos cuál era la aportación del capital y cuál vino siendo después en el 97-2007. Esto es, la contribución al crecimiento del capital ha disminuido, la del trabajo ha disminuido, las eficiencias, la productividad ha disminuido, y claro, la consecuencia es que mientras en ese periodo crecimos al 6.6% anual, en el periodo que estamos ahí midiendo posterior solamente creció al 3.6%. En la siguiente, no sé si, a ver, siguiente, no, se me va una que es muy relevante. En el periodo 57-70, la inflación fue del 3.7% y la economía creció al 6% anual, toda la economía, y si la vemos per cápita, a pesar de que la población crecía muchísimo en esos años, en términos per cápita crecía como al 3.5%. En el periodo 77-90, y ahí lo atribuyo yo mucho más a políticas económicas equivocadas, además de a un factor mundial adverso, la inflación pasó del 3.7 al 56%. Ahí ya no incluimos la serie de devaluaciones que hubo en el camino y evidentemente el crecimiento del país es mucho menor. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Algunas de las explicaciones pueden ser, por ejemplo, que en México todavía 24 millones de personas, y a veces pueden ser más, medidas depende cómo se mide, OCDE, INEGI, siguen viviendo, por ejemplo, y sigo siguiendo la presentación de Arturo Fernández, en el sector rural. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué es relevante? Bueno, porque en el sector rural el ingreso per cápita de los habitantes es de $870. En cambio, el ingreso per cápita o la producción per cápita de la gente que vive en las ciudades es de 13,200. Bueno, ¿y quiere decir que son mucho menos productivos? Claro, pero no porque se va arreglando el tema del campo, sino porque habría que buscar muchas más oportunidades de industrias y de servicios de esa gente del campo a las ciudades. Ejemplo en la siguiente, ¿qué pasa en China? Pues en China 50 millones de personas al año salen de las zonas rurales ganando $700 o produciendo $700, se van a las zonas de la costa de China a donde producen 3,500. Y lo que no se nos debe de olvidar es que el producto de un país es la suma de las producciones individuales de cada uno de nosotros. A mayor productividad de cada uno de nosotros, de manera inevitable, la producción del país aumenta. En nuestro país sigue habiendo enormes áreas y enormes sectores que tienen una bajísima productividad. Siguiente. Otra que me llamó mucho la atención es, nosotros en México hablamos mucho de la pyme, ¿no? En México la pyme produce el 90% de los empleos. Lo que pasa es que nunca hemos dicho si eso que decimos es bueno o malo. No decimos si es bueno que haya tantas pymes o es malo que haya tantas pymes. Ustedes llegarán a su propia conclusión. Pero de acuerdo a un estudio del BID, en México el 89% de las empresas tienen menos de 5 empleados, menos, el 89%.
mientras que en Estados Unidos ese número no rebasa el 54%. ¿Sí? En cambio, en Estados Unidos están concentradas más en aquellas que están entre 5 y 100 personas. ¿Cuál es mi tesis? Si las pymes tienen un 50% de tasa de mortandad, ustedes dirán si será fácil que accedan o no al financiamiento. Las pymes, por su escala, por su falta de tecnología, por su dificultad para competir, definitivamente tendrían menos posibilidades de acceder al financiamiento y de ser clientes de la banca en términos normales. Siguiente. Si seguimos a estas tasas de crecimiento, y esta tabla me parece también muy interesante, si China sigue creciendo al 10% anual y los países en desarrollo crecieran algo así como al 2%, a China le llevaría 23 años llegar a ser un país desarrollado. En México, si llegáramos a crecer a la tasa en lo que más alto creció en el periodo 97-2007, que fue al 6%, si llegáramos al 6%, nosotros estaríamos 55 años. Entonces, hasta ahí mi primera reflexión es, ¿será un tema de que no crece más la economía porque no hay mayor penetración financiera o no hay más penetración financiera porque no crece la economía? Me voy quizá a la siguiente, ya que me sacaron la tarjeta amarilla. Otro tema que quisiera abordar es el tema de la concentración de los bancos. Un tema es, siguiente lámina, se dice que la banca está muy concentrada, que son pocos jugadores. Bueno, son cerca de 41 jugadores los que ya están hoy en día en la banca comercial. Y en una de las láminas que les planteo después, en la que habla sobre cuántos jugadores están en la banca, vemos que hoy son más de 2.500 intermediarios en el sector financiero. Decía yo que son más ya de 41 bancos. Y aquí hay cifras interesantes, por ejemplo, mientras que antes los 3 bancos más grandes tenían el 72% de la cartera de consumo en el año 2002, ahora en agosto del 2010 tienen nada más el 64%. O sea, la banca es un negocio que está mucho menos concentrado que, por ejemplo, el negocio de la telefonía, el negocio del cemento, la televisión abierta, las tiendas comerciales, las electrónicas. Entonces, es un negocio en donde sí hay competencia, pero definitivamente es importante que la siga habiendo. Probablemente en la siguiente posibilidad de participar, me gustaría hacer algunos ejemplos también de cómo gracias a esa competencia es que los precios de estos servicios han venido disminuyendo. Pero quiero nada más dejar la primera reflexión, que es la de hacia el futuro y siquiera las siguientes mesas, es ¿qué debemos hacer entonces para que tengamos una mucho mayor penetración financiera en el caso mexicano? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Nuestro próximo participante es Javier de la Calle. Javier estudia la carrera de Ingeniería Química en la Ibero, tiene maestría en Dirección de Empresas del IPADE y un curso avanzado para ejecutivos del Kellogg School of Management del Northwestern, ¿no? Él ha sido prácticamente todo en la banca comercial. Primero estuvo trabajando como unos 14 años en Banamex, donde llegó a ser director general adjunto, ocupando todos los puestos que se pueden ustedes imaginar, no los voy a leer, pero imagínense todos, y actualmente es director general de ICSE. Adelante, Javier. Como todo mercado, el mercado de crédito también tiene 2 componentes, digamos, para analizarlo de una forma muy simple en un principio, es el componente de la oferta y el componente de la demanda. Y es una realidad que nuestro mercado, como ya lo vimos, está subdesarrollado. Ahí es una economía con muy poco crédito. Y me gustaría analizarlo ahora un poco más por el lado de la demanda que por el lado de la oferta. ¿Qué debe hacerse para que haya más crédito? No necesariamente por lo que tengan que hacer los bancos, sino por las condiciones que los bancos deben encontrar en el medio para que el crédito pueda desarrollarse. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque desde la crisis del 95 y luego con la llegada de la banca extranjera, la banca mexicana ha sufrido una profunda y definitiva transformación. Y se han tomado todo tipo de medidas, me reitero, muchas regulatorias, pero también muchas disciplinas que ya existen en México, que están hoy operando aquí, que son literalmente de primer mundo, disciplinas de clase mundial. Y sin embargo, y aún con ellas, el crédito continúa por no fluir. Creo que Enrique ya ha dado el primero de mis argumentos, que es al no crecer el país, o al no haber una perspectiva de crecimiento importante, el crédito no fluye de forma importante, porque ni los empresarios solicitan tanto crédito como eventualmente
debieran hacerlo al no tener perspectiva de invertir ellos, y por otro lado los bancos pues no necesariamente están tampoco en la mejor disposición de prestar, porque la economía no necesariamente le da, digamos, el entorno económico en lo general les da las mejores condiciones. Pero déjenme entrar a otros temas. No es nada más el crecimiento del PIB, sino también el tamaño del PIB, ¿no? Enrique nos puso una cifra muy interesante, 22% de la penetración del financiamiento respecto del PIB nacional. 12 millones de millones, 12 billones, decimos los latinos, es aproximadamente el tamaño del PIB nacional. 20% de él en manos del sector público, no financiable desde el punto de vista comercial, al menos al sector privado, y 30% de él en la economía ilegal. Eso nos lleva a casi el 50%, si no es que el 50% de actividades que la banca comercial no va a financiar al sector privado, porque el sector privado legal no está ahí. Entonces, si queremos tener un financiamiento más profundo en la economía, debemos de corregir ambas cosas. Y déjenme referirme de una buena vez a una de ellas, y es el tema de la actual participación del sector público en la economía. Todo el sector de la energía está en manos del gobierno, y normalmente la banca no le da mucho crédito al sector de la energía. Pero el hecho de que el sector energético estuviera en manos de privados, al menos parcialmente, detonaría sin ninguna duda lo que para mí es la mejor forma de financiamiento, que es el mercado de capitales, no el mercado de crédito. Y en México tenemos un mercado de capitales muy atrás respecto del mercado de crédito. Y aquí no es un problema de huevo gallina, sin capital no hay financiamiento. Y se me hace a mí lo que más debiésemos todos apostar. Yo soy un orgulloso mexicano y hay muchísimas cosas que me dan orgullo, pero debo reconocer que algunas no me dan orgullo, y una que me da vergüenza a mí personalmente como ciudadano de este país, es lo que ocurrió hace 10 o 12 días en Brasil, cuando un partido del trabajo, a unos días de una elección presidencial, antes de la elección, hace que su compañía petrolera emita 67,000 millones de dólares, el equivalente, lo hace en su moneda local, para financiar el desarrollo de sus planes de exploración y explotación petrolera. Y obtiene con esos recursos con los que vende parte de la empresa, pero particularmente recursos para financiar, y no para ahí. El viernes pasado anunció aparte que gracias a esa capitalización ahora se va a hacer de 60,000 millones de dólares para financiar. Eso es financiar. Para mí, desde el punto de vista en esta discusión de soberanía nacional, a mí me parece que ahí está la soberanía, y lo que aquí estamos debatiendo son, para mí, pues otras cosas que ya no quiero calificar para no politizar más el tema, pero un mercado de capitales es lo que requerimos, y no lo tenemos. Y no lo tenemos en parte porque la propia autoridad, a través de diversas políticas de Estado, no lo ha, digamos, fomentado de manera importante, y también porque tenemos una cultura empresarial poco proclive hacia el mercado de capitales. Las empresas en México, por este tema de la economía un poco más informal, y sobre todo también, o muy particularmente también por lo complejo de nuestro marco fiscal, son en lo general opacas en la forma en cómo presentan su información. Y los banqueros, para procesar el crédito, la materia prima que obtenemos es información, de tal manera que si la materia prima es de mala calidad por ser opaca, el producto que termina es también, digamos, no de buena calidad. Y ahí hay un doble juego, es decir, las empresas, reitero, no tienen acceso al mercado de capitales porque no pueden cumplir en su mayoría con las reglas de gobierno corporativo, y la paradoja aquí es que los bancos tampoco les podemos prestar las cantidades que eventualmente requieren por la misma razón, porque los bancos, al ser empresas del todo supervisadas, si no lo hacemos a empresas, si no evaluamos el crédito a empresas que cumplen con esas mismas reglas, el crédito no lo podemos nosotros evaluar en nuestros libros a 100 centavos, y por lo mismo debiésemos o no darlo o cobrarlo extremadamente caro. Y hay un par de asignaturas que tienen que ver con cultura empresarial y también, sin duda, con el tema de la
del fomento al mercado de capitales. Los dejo como dos sugerencias para verse adelante. Y les quiero dar dos temas, los voy a hacer de una manera muy rápida, adicionales. En México casi todo el crédito que damos lo damos sobre la modalidad del crédito basado en el análisis del emisor, es decir, analizamos quién va a ser el acreditado. En el mundo, buena parte del crédito no se le da al emisor, se le da al activo, independientemente de quién sea el emisor. Y en México no lo hacemos por dos motivos, porque tenemos un muy mal sistema judicial y un régimen legal inadecuado, y porque no tenemos registros públicos de la propiedad y de comercio ni automáticos, ni homologados, ni siquiera en nuestros estados, y aparte tenemos la super oportunidad de homologarlos al TLC, y no lo hemos hecho. Y termino con un mensaje final, porque ya estoy sobre mis 8 minutos. Los bancos claramente lo que hacemos es intermediar, prestamos lo que captamos, y si bien en las cifras que vimos, claramente se ve que el crédito no es importante respecto del PIB, pues la mala noticia es que la captación tampoco. Entonces no podemos prestar más porque no captamos más. Y tendríamos tal vez que tener en el país políticas públicas que nos ayudaran a todos a que hubiese más dinero en el sector formal y particularmente en el lado mexicano. Les doy un dato y con eso termino. M1 es el dinero más líquido que existe. El 20% de todo lo que existe en el saldo en chequeras en el país, bueno, del M1, está en billetes y monedas. En Brasil es 10%, en Estados Unidos es 12%, en India 79%. Ahí tenemos también que pensar en cómo desmonetizar el país y hacerlo más a través de depósitos bancarios. Muchas gracias, Javier. Nuestro siguiente participante es Gustavo Merino. Gustavo es licenciado en Economía del ITAM, con maestría y doctorado en la Universidad de Harvard en Políticas Públicas, ha sido profesor investigador del ITAM también. Quizás sea una de las gentes más especializadas en el desarrollo social en México, ha ocupado muchísimos puestos en la Secretaría de Desarrollo Social, desde director general, jefe de unidad de diferentes áreas, ha sido subsecretario de Desarrollo Social y Humano y ha sido subsecretario de Desarrollo Social de la misma Secretaría. Actualmente es el director general de la Financiera Rural. A mí me toca hablar un poco de la banca de desarrollo y en concreto el caso de Financiera Rural. Haré primero una muy breve mención a la banca de desarrollo. Como ustedes saben, son varias instituciones que incluyen la Financiera, FIRA, Bancomex, Banobras, Bansefi, la Ciudad Hipotecaria, NAFI, Banjército. Y mencionar unas cosas porque creo que es importante, dado que está haciendo un debate actualmente sobre la propia banca de desarrollo, sobre su legislación. Y daré algunos datos. Por ejemplo, entre 2006 y 2009, lo que lleva esta administración, como porcentaje del PIB, el crédito de la banca de desarrollo ha registrado un crecimiento muy importante. Hay una meta muy ambiciosa de tener una presencia cada vez más en términos de financiamiento directo o indirecto. Se ha logrado también con fondeos y garantías que los intermediarios financieros dirijan su financiamiento a sectores que de otra manera no hubieran podido realizar actividades productivas, y refleja un crecimiento de saldo de cartera muy amplio de 256,000 millones de pesos, llegando a los 605 miles de millones de pesos. Un punto particularmente importante, sobre todo por lo que vivimos el año pasado, es que la banca de desarrollo ha sido importante para implementar medidas contracíclicas que han sido muy efectivas, ampliando su ámbito de proyectos productivos, incrementando el crédito de primer y segundo piso, utilizando fondos de diversas dependencias como Economía, Zagarpa y Hacienda para adicionar programas de garantías y pues todo esto sin duda ha redundado a la recuperación. Pasaría un poco ahora al tema del campo y aquí, bueno, también va a estar FIRA a través de su director. Quizá FIRA y Financiera Rural son las instituciones más relevantes en términos de financiamiento al campo, pero aquí quiero destacar que el crédito al campo, tanto público como privado, representa solo el 20% del sector primario, del PIB del sector primario. Es decir, tenemos todavía un campo enorme, tanto a través de las instituciones públicas de desarrollo como de la banca privada, para asegurar que podamos llegar cada vez más lejos. Y los obstáculos quizá incluyen, ¿por qué no hemos podido llegar más lejos?
pues factores como la estructura de tenencia de la tierra en nuestro país, el tamaño de los productores, son pequeñas las hectáreas y otros factores. Pero el caso es que mejorar el financiamiento del campo, ampliarlo, pues solo puede redundar en el desarrollo del país. Ahora bien, pasando al caso de la financiera rural, algunos antecedentes. Porque en México hemos tenido varias instituciones en materia de financiamiento al campo. La primera, de hecho, es de 1926, la fundó don Manuel Gómez Morín, el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Posteriormente hubo varios bancos, en 1975 se crea el Banrural, el Banco de Crédito Rural, que enfrentó muchísimos problemas, nos salió muy caro como país, su último rescate fue de más de 30,000 millones de pesos. Aunque pues sí, sin duda habrá tenido algunas virtudes, pero eso llevó, este alto costo llevó a su liquidación, y en el 2002, a propuesta del Ejecutivo, se crea la financiera rural para sustituirlo, empezando operaciones en el 2003 con un patrimonio de 17,000 millones de pesos. Y de 2003 para acá, pues la financiera ha tenido algunos logros importantes. Ha canalizado más de 16,000 millones de pesos, lo cual implicó una tasa de crecimiento del 2003 al 2009 de 22% anual, que es muy elevado. También ha ido incrementando de manera muy importante la cobertura en los municipios, sobre todo los más pobres del país, cubriendo ya casi el 70% de los municipios del país, y ha destinado más de 15,000 millones de pesos a los municipios considerados de alta y muy alta marginación. Ahora bien, en este enorme crecimiento, gran parte ha sido al sector primario, representando alrededor del 15% actualmente de todo el financiamiento del sector es a través de la financiera rural, incluyendo el sector privado. Pero también ha habido un esfuerzo importante en diversificar, en financiar otras actividades más allá de las primarias, para facilitar la comercialización, los servicios, la industria, y entonces cada vez la proporción que representan estas otras actividades distintas a la primaria es cada vez más grande, pero por el crecimiento de la colocación, esto no implica que se esté abandonando el sector primario, al contrario, ambos están creciendo. Pero otro aspecto muy importante que ha buscado hacer la financiera rural es la creación de intermediarios financieros rurales. La financiera rural puede prestar directamente como institución de primer piso, pero también hemos buscado, sobre todo, colocar cada vez una mayor proporción a través de dispersores. ¿Por qué? Porque ellos pueden llegar mucho más lejos que lo que podemos. Nos facilita llegar a más rincones buscando grupos que se organicen de diferentes formas, uniones de crédito, SOFOM, SOFOL, y de todos los tipos, pero que puedan llegar más fácilmente con financiamiento a sus miembros y a la población en general. Y por ejemplo, la financiera, a través de apoyos, ha logrado constituir 279 intermediarios financieros rurales, y la proporción del total de la colocación que se dirige a través del segundo piso es cada vez mayor. Y de manera muy significativa, todos estos logros que he mencionado se han hecho manteniendo el valor del patrimonio prestable de la institución. Es decir, la financiera rural es sustentable, tiene el mandato de ley de proteger su patrimonio, y así ha sido en los 7 años que lleva funcionando. Ahora bien, más allá del financiamiento tradicional, la financiera busca cumplir con la oferta de financiamiento para más actores económicos y de esta manera incidir más en el desarrollo del país. ¿Cómo? Desarrollando, por ejemplo, mercados innovadores o productos innovadores, como es el caso del primer crédito para una plantación forestal sustentable, que nadie financiaba precisamente porque los procesos de maduración son muy largos, o entrando a sectores no tradicionales, pero que tienen alto impacto en el campo, como es el caso del turismo rural, o los servicios ambientales, los proyectos ambientales, como aquellos que tienen que ver con bioenergéticos o tecnificación de riego, y sobre todo para la organización social, para la producción, buscando a través de capacitación, asesoría, lograr que los pequeños productores puedan juntarse y juntos puedan alcanzar un mayor valor agregado de su producción, sea lo que sea que produzcan, alcanzar distintos eslabones de la cadena productiva y creando capital social. Retos, pues hay varios, con esto terminaría. En primer lugar, creemos que tenemos que seguir incrementar la penetración del financiamiento como proporción del PIB
sectorial, no solo la financiera, sino como país. Seguir trabajando en el desarrollo y conciliación de nuevos mercados, en particular pues aquellos que tienen que ver con los aspectos sustentables, porque son beneficiosos no solo en términos de ingresos, sino tienen un alto valor para el país. Y aquí debo decir que pues, este primer proyecto forestal fue Enrique de la Madrid que lo impulsó. Pero también a otras actividades, como mencionaba, comercios, ecoturismo, queremos entrar mucho a la opción de turismo rural en el país. Mayor acercamiento a la población más pobre y marginada. De los pobres extremos, que representa el 20% de la población de nuestro país, 2/3 partes viven en zonas rurales. Entonces, a ellos debemos, sobre todo, las actividades que conduzcan a una mayor generación de empleo y un mayor ingreso. Y finalmente, pues lograr más acuerdos y sinergias con otras asistencias federales y estatales que permitan potenciar con los subsidios que ya se otorgan la actividad de financiamiento que lleva a cabo la institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Nuestro siguiente participante es Rodrigo Sánchez Mújica. Rodrigo es economista de la UNAM, con maestría en la New School for Social Research en Nueva York, y es quizá una de las gentes más longevas del sector de banca de desarrollo, ya que lleva casi 30 años de experiencia en el sector. Ha trabajado muchos años en Nacional Financiera, en recuperación de cartera, coordinaciones regionales, ha trabajado en la financiera rural, en el Banco Nacional de Crédito Rural, ha sido director general adjunto de la financiera y actualmente es director general del FIRA. Adelante, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. El financiamiento, junto con la educación y la infraestructura, son las palancas más importantes para el desarrollo económico del país. La banca de desarrollo, definida como un instrumento del Estado para impulsar el desarrollo económico, un brazo financiero de la política económica para canalizar recursos a regiones o sectores estratégicos y también un medio para facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros. Yo creo que a estas alturas no está a debate la pertinencia de la banca de desarrollo, si debe haber o no debe haber una banca de desarrollo. Estuvo a debate en los años 80 y 90, pero eso ya fue afortunadamente corregido. No hay, sin embargo, un modelo único para la banca de desarrollo. Las hay de primer piso, de segundo, de tercero. Un brasileño en una reunión que organizó el Senado el año pasado, en Brasil tenemos 7 pisos en la banca de desarrollo. Yo quisiera compartir mi experiencia. Guillermo dijo 30 años, yo pongo en el currículum 25, en realidad entré a trabajar a la banca de desarrollo en 1969. No me gusta decir que llevo 41 años porque eso indicaría pues, realmente cuál es la edad que tengo, pero empecé a trabajar en Bancomext, posteriormente en Banobras, después en Nacional Financiera, Banrural en su última etapa, Financiera Rural y ahora FIRA. Entonces me ha tocado vivir en carne propia todos los avatares y todas las épocas que ha tenido la banca de desarrollo mexicana, que es algo así como una ola que tiene un flujo y un reflujo permanente. Quisiera hablar más de la etapa actual, iniciada a partir de 1994, iniciada, cabe decir, a partir del desprestigio que tenía la banca de desarrollo, no solo en México, sino también en el mundo. La banca de desarrollo estaba deteriorada por ineficiencias, clientelismo y corrupción. Adicionalmente, la crisis ha impulsado los cambios actuales. Debemos de capitalizar las experiencias y ver hacia el futuro. Debemos de definir una agenda para la banca de desarrollo. La banca de desarrollo no es únicamente crédito, aunque normalmente se habla de la banca como crédito, sin embargo también otorga garantías en forma cada vez creciente, tiene un instrumento poderosísimo que es el capital de riesgo, es un instrumento también para hacer llegar capacitación, asistencia técnica,
la parte de financiamiento de proyectos, el expertise que tiene la banca de desarrollo en project financing, en banca de inversión, es algo que se debe de capitalizar hacia el futuro. Una cosa es lo que la banca deba de hacer, y eso tiene mucho que ver con el papel del Estado en la economía y el rol que se le quiera asignar, y otra cosa es que lo debe de hacer bien. Yo tengo aquí un decálogo de factores de éxito de la banca de desarrollo. En primer lugar, las decisiones deben estar basadas en criterios técnicos, no en criterios políticos. Se debe buscar la rentabilidad económica y social. Es muy importante tener un esquema de gobernabilidad adecuado, que sea profesional, que su personal sea profesional, altamente profesional, que opere con eficiencia, que respete las sanas prácticas, que sea sostenible en el largo plazo. Hemos tenido a lo largo de la historia de la banca épocas de auge y así como creció, se colapsó. Quiero recordar Nacional Financiera, en el periodo de 1991 a 94, cuando se fue al segundo piso. En 1991 operaba con 80 intermediarios financieros no bancarios. En 1994 con 560. Y nos felicitábamos, qué bien vamos, cómo estamos colocando crédito, tenemos tasas de crecimiento donde vamos duplicando el crédito año con año, pero en 1996 Nacional Financiera operaba con 38 intermediarios financieros. O sea, hasta los que eran buenos se volvieron malos. Entonces, el tema de la sostenibilidad a largo plazo es crucial para la banca. También debe de actuar con transparencia. Ya estamos actualmente sujetos a rendición de cuentas, cosa que antes no se hacía. La banca debe de ser innovadora, diseñar nuevos instrumentos, debe de contribuir a que la banca comercial, a que el mercado mejore la percepción de riesgo que se tiene y sobre todo debe de crear valor, ser relevante. Hoy la banca de desarrollo está capitalizado, sigue sanas prácticas bancarias. En el 95 la banca de desarrollo fue parte importante del problema. Ahora, a partir del colapso de Lehman Brothers en 2008, ha sido parte de la solución. Hacia adelante debemos diseñar una agenda de desarrollo que provea recursos financieros en forma creciente y de largo plazo. En esto de largo plazo es probablemente donde la banca mexicana ha fallado más. Y eso tiene mucho que ver con lo que comentaba Javier de la cultura empresarial. Tampoco a los empresarios mexicanos les gusta invertir a largo plazo. Tampoco hay mucha demanda de crédito refaccionario, de crédito en infraestructura de largo plazo. Debemos de aprovechar los recursos de la banca de desarrollo multilateral y las de la banca de desarrollo de países desarrollados. KfW en Alemania, el Banco de Desarrollo francés, tienen poquísima operación en México, tienen más operación en países como Honduras, como Costa Rica, como Bolivia, como Colombia, que en México, y ahí hay una beta importantísimo. Ellos quieren trabajar en México. Debemos de, vamos a sacar la tarjeta amarilla, trabajar y definir los sectores prioritarios, trabajar en lo que es la bancarización, la profundización, lo que ya se ha hablado aquí, llegar a los sectores que actualmente no son atendidos. Debemos de impulsar sobre todo la competitividad, la ciencia y la tecnología y una beta enorme que es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Ahí es donde está habiendo un crecimiento importante de los negocios en el mundo. Energías renovables, eficiencia energética, manejo de residuos, manejo del agua. Estamos, yo creo que ante un cambio de paradigma. Antes se trataba de otorgar crédito masivo, a bajo costo, altamente subsidiado. Ahora de lo que se trata es de desarrollar mercados financieros. Antes se actuaba únicamente desde el lado de la oferta,
como dijo Javier, hay que actuar también desde el lado de la demanda. Debemos de fortalecer la demanda de crédito y aquí volver a lo básico. Las 5 Cs del crédito, con esto termino, que son el carácter, o sea, la experiencia de la persona que está pidiendo crédito, su capital. Yo considero que si no hay un capital detrás, si no hay un riesgo, si el empresario no corre la parte principal del riesgo, ahí es donde la banca de desarrollo empieza a tener problemas. El tercero sería la capacidad de pago, importantísima. La penúltima, la cuarta C, serían las condiciones del crédito. Los créditos se deben de dar en condiciones de plazo, de tasas adecuadas para que se puedan pagar. Y por último, también un tema que ya fue tratado aquí, el colateral. A veces, casi siempre, los créditos no resultan como se plantean al inicio. Cuando hace uno un análisis de crédito y luego sigue el desarrollo del proyecto y de la empresa, pues ve que las cosas han cambiado. Si cambian drásticamente, y en la agricultura ahora con toda la cuestión de los cambios climáticos, es importante tener un colateral, y ese es otro tema que realmente requiere pues, de un debate mayor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nuestro siguiente participante es Gustavo del Ángel. Él también es economista del ITAM, con doctorado en Historia en la Universidad de Stanford. Actualmente es delegado regional del Banco de México para la región Centro-Norte. Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor visitante en la Universidad de la Sorbona en París y en la Universidad de California en San Diego. Hablando un poco de la relación entre lo que es el desarrollo financiero y el crecimiento económico. Pues muchos de ustedes que probablemente estudiaron economía conocen aquel artículo clásico ya de Ross Levin del año 97 que explica la relación positiva entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. Ahora, la mayoría de los estudios lo que nos dicen es que hay una precondición del crecimiento económico y es justamente el desarrollo financiero. Esto es, si bien ambos explican a sí mismos, si bien hay cierta complementariedad, la mayoría de los estudios coinciden que efectivamente hay el desarrollo financiero precede al crecimiento económico sostenido y al desarrollo. Aquí les presento una gráfica que nos muestra el crecimiento del crédito otorgado por la banca comercial entre enero de 2003 y junio de 2010. Pues ahí vemos un crecimiento acelerado, en particular 2005 hasta 2008 más o menos, y una desaceleración con la crisis reciente que comenzó a mediados de 2008. Ahora, ¿qué efecto ha tenido esto en la economía? Para hablar un poco de ese impacto que puede tener el crédito sobre el crecimiento. Miren, esto es una gráfica que muestra la relación entre el crecimiento de la cartera y la caída en el desempleo o el crecimiento en el empleo. Y lo que muestra esta gráfica es que hay una relación negativa entre el desempleo, el crecimiento del desempleo y la cartera total. Y esto es un estudio a nivel subnacional que estoy haciendo en Banco de México con mi colega José Guadalupe Nuño, que está aquí. Y lo que estamos viendo es que a nivel subnacional, o sea, en los estados de la República Mexicana, en nuestras entidades federativas, para las entidades, mayor crédito otorgado por la banca comercial a agentes privados representa menores tasas de desempleo. Esto va asociado. Ahora, nuestros amigos banqueros me pueden decir, bueno, es que en realidad son economías que están en mayor crecimiento y por lo tanto demandan más crédito. Nuestra intuición de lo que estamos viendo es que el ciclo del crédito está precediendo al ciclo del empleo, se está adelantando. Y eso que probablemente ustedes no lo pueden responder mejor en términos, tal vez, de que las expectativas de los bancos de recuperación económica de una entidad federativa se están adelantando. Pero esto nos muestra inclusive que a nivel subnacional esta regla se cumple. La que sigue, por favor. Desarrollo financiero implica, antes que nada, un sistema de operación y regulación amplio, o sea, una mayor penetración, como se ha dicho, y funcional. También implica estrategias de inclusión financiera de las que ya se han hablado, y desarrollo de cultura y educación financieras del lado de la demanda.
Hablar de desarrollo financiero, implica todo eso, pero los grandes, digamos, cambios, los grandes saltos que hay en los desarrollos financieros de los países no se dan de la noche a la mañana, requieren lo que se llama, lo que algunos historiadores llaman, lo que es una revolución financiera o un proceso de modernización financiera. México experimentó un proceso de modernización financiera entre los años 40 y los años 70. Fue un periodo de 70 años de crecimiento y modernización del sistema financiero. Entre los 80 y más o menos fines de los años 90, una serie de accidentes pues, afectaron directamente a la banca. Expropiación, crisis, expropiación, reprivatización con crisis y un proceso de recuperación que costó a la banca no solamente en términos de la penetración del crédito de sus funciones, ahí fue pues algo más bien errático, sino en términos de la posible transformación que pudiera dar como agente o que pudiera tener como agente de desarrollo económico en el país. Estos procesos toman tiempo. La que sigue, por favor. Aquí les quiero mostrar, miren, las barras son, en la gráfica de arriba son las cuentas de ahorro y en la de abajo las cuentas de cheques, y la línea es lo mismo pero per cápita en el país. ¿Cómo fue creciendo las cuentas de cheques y las cuentas de ahorro per cápita entre el 55 y el 80, y el año 80? Lo que vemos es que entre fines de los 50 y fines de los años 70 se pasó de tener a la población, digamos, del 10 aproximadamente, perdón, menos del 5% de la población como porcentaje de la población con cuenta de cheques a arriba del 35% con cuenta de cheques. Esto implicó un proceso de ¿qué? Pues de inversión en tecnología, inversión en una plataforma de sucursales, un proceso de cambio total en la banca. La que sigue, por favor. La que sigue, me lo voy a saltar. Lo que está ocurriendo ahora, del año 2000 para acá, es una nueva oleada de modernización financiera, una nueva revolución financiera que nos presenta un reto mayúsculo, porque en los próximos 10 años se estima que habrá que bancarizar aproximadamente 20 millones de mexicanos. La que sigue, por. ¿Y a qué me refiero con una nueva revolución financiera? Bueno, hay actores que son nuevos y otros no tan nuevos, como las sociedades financieras populares, perdón, las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, otros nuevos como las sociedades financieras populares y las SOFOMES, que han ido cobrando relevancia en el mercado. Hay definitivamente nuevas formas de proveer servicios, metodologías, tecnologías de intermediación, figuras como corresponsabilidad y en banking, y también nuevas necesidades como seguro catastrófico, cómo llegar a segmentos desatendidos, que están impulsando un cambio dentro de toda la industria financiera. A la que sigue. Lo que les quiero mostrar, lástima, no se ve muy bien aquí, son algunos estados de la República, los puntos de atención que existen. Muchas gracias. Los puntos de atención que existen, estos son puntos de atención de la banca comercial, tomando como ejemplo el estado de Chihuahua. La que sigue, por favor. Y aquí se ven, si ponemos además de los puntos de atención de la banca comercial, otros puntos de atención que ya están funcionando como agentes de intermediación o prestadores de servicios financieros, como son sucursales de Telecom, sucursales de entidades financieras populares, cajas populares, Bansefi. Ahí tienen simplemente cómo se amplía esa plataforma de prestación de servicios en la medida que crecen esos intermediarios. La que sigue, por favor. Ese es el estado de Jalisco. La que sigue. Miren cómo se amplía la gama de intermediarios financieros en la medida que tú puedes tener mayores puntos de atención por otros proveedores adicionales a la banca. La que sigue, por favor. Y ese es el estado de San Luis Potosí. La que sigue. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Ahí ven municipios, porque la división de estos estados es municipal, que no tienen ningún punto de atención. ¿Y esto qué nos está diciendo? Bueno, probablemente para la banca no es costeable llegar a esos municipios, por cuestiones geográficas o por cuestiones demográficas. Probablemente hay otros intermediarios que pueden llegar, pero no han llegado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no existe ese intermediario, o no hay las oportunidades de negocio aún desarrolladas, pero sí hay un potencial. Hay otros en los que pues no hay, porque no hay ni gente. Y ahí es donde la banca de desarrollo pues puede jugar un papel
uniendo, o sea, fortaleciendo a estos, digamos, nuevos sujetos de crédito, creándoles historiales de crédito, generando una educación financiera y promoviendo a estos intermediarios financieros que puedan prestar servicios adecuados a las características de esta población. La que sigue. Ello requiere algunas precondiciones. Bueno, uno, y parafraseando algunos de los que me precedieron, es un proceso de largo plazo. Por eso saqué el aspecto histórico, porque realmente esto pues, no puede definirse ni en un sexenio ni en un plan de corto plazo. Dos, requiere formar una cultura financiera entre los usuarios, trabajar con la demanda. Y tres, requiere un proceso no solamente de crear infraestructura, sino también de profesionalizar a la industria, y esto está costando mucho, cuesta muchísimo dinero profesionalizar a la industria, pero está en el papel de todos hacerlos. Para terminar, solo quiero citar a un ex titular del Banco Central, don Ernesto Fernández Hurtado. Alguna vez él me dijo: México debe generar intermediarios financieros que sean sostenibles y operen en las regiones del país para impulsar ese desarrollo regional que se necesita. Y pues yo añadiría que sean también socialmente responsables. Muchas gracias. Director financiero de Nacional Financiera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, es decir, subsecretario del ramo encargado de la banca, director general de Somex o Banco Mexicano, hoy Santander, director general de Banco Obrero en algún momento, a pesar que no venga aquí, 2 veces diputado federal, en una vez presidente de la Comisión de Hacienda y el otro secretario de la Comisión de Hacienda. Tiene muchas obras escritas, la última, y que creo que sería un tema interesante, que acaba de publicar hace unos 2 o 3 meses, que se llama La reprivatización bancaria fracasada, tragicomedia nacional en 3 actos. Bueno, yo voy a empezar un poco, aquí se dijo que hay que provocar un poco, entonces ya empezaré por decir, si no es un sistema financiero que contribuye al desarrollo, y realmente contribuye muy poco por las razones que sea, no podemos crecer. Inspirado por el título del foro, El México que queremos, por el espíritu idealista que caracteriza a la juventud, decidí salirme un poco de lo convencional y me animé a tener un sueño sobre lo que me gustaría ver que pasara. Soñé con un México que tuviera como objetivo nacional consensado el crecimiento acelerado y el empleo, crecer al 6% anual y generar 1 millón de empleos para los jóvenes, para desaparecer a los ninis, en que los bancos privilegiaran el crédito a la actividad productiva, que fueran mayoritariamente propiedad de mexicanos, efectivamente como el sistema que tuvimos operando de 40 a 81. Soñé también con que con la brillante oportunidad que nos dio el gobierno americano de colocar a Banamex en la ilegalidad, este banco hubiera podido mexicanizarse, lo cual podíamos haberlo hecho en forma absolutamente legal. Y desde luego también soñé, como aquí ya se dijo por el licenciado de la Calle, pues también me gustaría soñar que Pemex hubiera podido hacer una colocación importante como la que hizo Petrobras. La banca de desarrollo, pues la verdad yo soñé con que contribuía decisivamente en forma complementaria, elaborar programas y proyectos, financiar proyectos detonadores del desarrollo, de la industria, la agricultura, la infraestructura del país, como lo hizo con Cancún. Cuando desperté, lo hice con una pesadilla. El país lleva 10 años de crecer a un promedio anual de 1.5% al año. Los economistas no hemos podido descifrar ¿Cómo después de haber tenido a partir de 2003 un auge petrolero espectacular, un auge de remesas, una baja excepcional de interés sobre la deuda, cómo lo hicimos para tener, realmente lo que se requirió talento especial, el crecimiento más bajo de América Latina, no digamos de Asia, la peor recesión y ahora la recuperación más débil? Los bancos son mayoritariamente propiedad de extranjeros, privilegian el crédito al consumo, del que extraen márgenes leoninas, y su objetivo es de manera importante generar amplias utilidades que buena falta le hacen a la mayor parte de sus matrices. Estamos haciendo una contribución de cooperación económica internacional. Según cifras del FMI, el coeficiente del crédito bancario en la actividad productiva es de alrededor, como aquí ya se dijo, de 15% del producto. Cifras del Banco de México es menos ahorita, es 13%. Bueno, eso nos ubica en un lugar privilegiado. Estamos en una lista del FMI en el lugar número 102.
a la altura de Haití, de Bielorrusia, de Burkina Faso, que es difícil localizar en el mapa, y de Nigeria. Es el lugar que tenemos en crédito a la actividad productiva. Hay que reconocer que ha habido un esfuerzo importante de crédito a la vivienda y algunos bancos como los aquí presentes para salir de la trampa. La banca de desarrollo, más bien del subdesarrollo, da un volumen de crédito absolutamente ridículo, aunque ha aumentado rápidamente, y sirve principalmente para garantizar riesgos y dar liquidez a las instituciones financieras. No pasa de 2% del producto. En primer lugar, ideas para el futuro. En primer lugar, no podemos ver al sistema financiero aisladamente. Lo que se ha dicho del bajo, si no corregimos el bajo crecimiento, y llevamos 20 años en el estancamiento estabilizador, si no salimos del bajo crecimiento, no hay solución posible ni a la recaudación fiscal, ni al crédito de la banca, ni a nada. Es decir, tenemos que reorientar el crecimiento económico del país, la política económica que hemos seguido en los últimos 20 años, pues yo creo que la evidencia está, es una política económica fracasada. Tenemos que darle más importancia al crecimiento y menos a las estabilidades de precios y de tipo de cambio y demás, independientemente que tampoco podemos ser responsables. El objetivo al cual tiene que acomodarse todo es al crecimiento. Bueno, algunas ideas. Buena noticia, México no tiene una crisis bancaria como la que tienen casi todos los países avanzados. El sistema bancario después de la crisis de 95 está financieramente sólida, con baja cartera vencida, y creo que cumplimos sin dificultad Basilea III. El problema puede estar, y plantear algunas preguntas, en el diseño del sistema financiero. ¿Este sistema favorece el ahorro, la inversión, la producción, o el énfasis está en lograr, a través del consumo, el endeudamiento excesivo de las familias, a veces verdaderas tiendas de raya modernas? Otro riesgo está en la proliferación de las instituciones en la periferia. En la periferia tenemos más de 500 sofoles y sofomes, cientos de cajas de ahorro, uniones de crédito con poca o nula supervisión bancaria. Se dice que eso no afecta al sistema de pagos, pero sí puede afectar a muchas familias de incautos. El G20 dijo, hay que supervisar todas las instituciones, todos los mercados, todos los productos. La supervisión a los grandes bancos es un tema particularmente importante y una advertencia del informe último del Banco de México. El 1% de los acreditados mayores representa en los 6 grandes bancos del sistema el 70% del crédito. Esto en una situación de baja actividad económica es un riesgo. Yo creo que se debe de obligar a los bancos en forma explícita, por políticas generales, a contribuir al desarrollo económico del país. Creo que debemos de mexicanizar paulatinamente el sistema financiero mexicano. Le deseo el mayor éxito y felicitación a ICSE, que es un caso de un banco mexicano que ha logrado crecer de manera importante. Esto implica, como lo dijo reiteradamente Guillermo Ortiz, que los bancos extranjeros tienen que cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Hace poco el director de Santander en España decía, bueno, es que Santander siempre cotiza en las bolsas de valores, en los grandes presencias que tiene en Brasil, en Argentina, aquí no cotiza en la bolsa de valores, somos una excepción en el sentido equivocado. Desde luego las Afores y Ciefores es una beta impresionante, la mayor beta de ahorro, llevamos 10% del producto, creo que esta es una beta muy importante de financiamiento a proyectos, ahorita es 70%. Finalmente, banca de desarrollo. La banca de desarrollo requiere de una reforma verdaderamente fundamental. Aquí se ha hablado mucho de Brasil, la comparación con Brasil es realmente, sí, realmente a mí en lo personal me salen lágrimas. La banca de desarrollo contra las cifras que pueden darse aquí, Banco Nacional de Desarrollo de Brasil en 2009 dio 60,000 millones de dólares de crédito, Banco de Desarrollo. Y dio más crédito que todo el Banco Mundial y el BID juntos y prácticamente más de la mitad que toda la banca mexicana a la actividad productiva. Obviamente la banca de desarrollo tiene que desarrollar toda la gama de instrumentos, no quedar relegada al segundo piso, como aquí lo dijo muy bien el licenciado Sánchez Mújica, tiene que hacer programas sectoriales, regionales, proyectos detonadores, formar evaluadores de proyectos, especie en extinción a nivel nacional, dar créditos de segundo y primer piso, garantías, capital de riesgo, asistencia técnica, tener su propia fuente de fondeo de bajo costo que son los CETES. Se requiere racionalizarla y fortalecerla. Una forma de hacerlo es que tenemos fondos, fonitos y programas financieros por todo el gobierno federal. Estos, si fuéramos serios en racionalizar
el excesivo gasto corriente, estos fondos, fonditos y programitas debían de consolidarse en el banco, si vale la pena, en el Banco de Desarrollo del sector correspondiente, y si no desapareces. Por supuesto no FIRA, FIRA juega un papel muy importante, está muy bien donde está. Hay dos casos notables dentro del inventario de lo que yo llamaría la presencia Kafka en la economía mexicana. A veces no se advierte, la Secretaría de Economía tiene su propio banquito clientelar, casi insólito en el mundo, Véanlo, se llama el fondo PYME. Le va a dar nuevamente 6,000 millones de pesos en el PEF. Persigue 30 objetivos. Lo que se les ocurra, ahí está. También opera en segundo piso, pero no de los bancos. Opera, como se dice, a través de lo que se llama organismos intermedios. ¿Qué son los organismos intermedios? Confederaciones empresariales, sus delegaciones, sindicatos patronales. Se le ha llamado la llamada caja chica de los organismos empresariales. Cuando no tiene para financiar una asamblea anual, pues le piden a este fondo, y desde luego también financia secretarías de desarrollo de estados y municipios, y también a los municipios. ¿Cuándo se va a desaparecer esto? Con estas clientelares, aunque vaya en contra absolutamente del interés nacional, está muy difícil. El otro caso es Bancomext. Se le quitó la promoción del comercio exterior para crear una institución estelar, ProMéxico, que ha tenido el difícil éxito de que México había estado normalmente en los 5 primeros lugares de inversión extranjera directa, y ahorita llegamos abajo del 20, del 20º lugar. No se recordó que la promoción sin financiamiento vinculada, sin financiamiento vinculada a ella es turismo económico. Todos los países industrializados tienen su Exim Bank, aquí se les quiere desaparecer, los brasileños lo quieren crear, la necesitamos. Otro punto que quizás creo que puede gustar aquí a algunos presentes, hay que hacer de la financiera rural ya no una agencia, invento del Banco Mundial, esencialmente, sino un banco rural. Un banco rural tiene la gran ventaja de que apalanca el capital que se le da. A pesar de los esfuerzos del FIRA, hay muy poco crédito. El Banco do Brasil, como banco estatal, hizo nada menos el impulso de la fenomenal agroindustria brasileña. Bueno, seguramente aquí dije algunas cosas son diferentes de las que algunos maestros han dicho, pero básicamente creo que hay que aprovechar el bicentenario para reflexionar, como se hace en este foro, para salirnos del pensamiento único, espíritu que representó muy claramente Javier Beristain, salir del pensamiento único, escuchar otros puntos de vista. Concluyo con una frase muy relevante de Krugman, creo que sí es un destacado economista para todos. En una crisis, las reglas usuales de la política económica no se aplican, la virtud se convierte en vicio y la cautela es riesgosa y la prudencia simplemente tontería. Muchas gracias por su atención. Hay una relación directa, y aquí se ha dicho, entre lo que es una mayor penetración financiera y el crecimiento económico. Pero un poco por lo que yo quise resaltar lo contrario, pues es que fácil es decir a los bancos, presten, pues presten, salgan a prestar. Pero creo que lo que es importante es resaltar las condiciones que necesita haber para que los bancos puedan prestar. Y, por ejemplo, ¿por qué le va a prestar un banco a una empresa que tiene el 50% de probabilidades de desaparecer si es una empresa que no está sólida, que no está fortalecida, que no es competitiva? ¿Por qué va a pedir una persona un crédito si está en riesgo de perder su empleo? ¿Sí? ¿Por qué se va a arriesgar a perder un crédito a la vivienda si él sabe que está en una economía donde lo que está viendo son recortes todos los días y están corriendo gente? Lo que yo quiero decir es que para que este negocio prospere, ya sea privado, en manos de mexicanos, en manos de extranjeros o en banca de desarrollo, tiene que haber condiciones para que eso ocurra. No fue milagro que en la época del famoso desarrollo estabilizador, donde el país creció, justamente se dieron las condiciones de estabilidad de la inflación, de crecimiento económico, donde probablemente las familias estaban buscando su primera casa, se endeudaban, querían comprar un coche, se endeudaban, las empresas estaban creciendo, necesitaban capital de trabajo, había perspectivas de exportar hacia el exterior, queremos inversiones. Cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario, no hay sentido para que haya personas que vayan y acudan. Ese es el primer tema que quería decir. Aquí también se dijo, y quiero destacar lo que comentó Javier de la Calle, que quizá hay que volverlo a explicar. Estos números son muy engañosos. En México se presta solamente el 20% del PIB.
Sí, pero si el 50% del PIB está fuera de la economía formal, deberíamos hacer una resta y deberíamos decir, pues ¿cuánto prestamos del PIB formal? Porque no vamos a hablar del PIB informal, entonces quizá andaríamos, no sé, en el 60% del PIB de la economía formal a la que le estamos prestando. O sea, el nivel de informalidad en nuestra economía, seguramente, entre otras cosas, para hacer una evasión fiscal, es escandaloso. Y no vamos a ver mejoras en esos números mientras la economía informal sea de ese tamaño. Y es un tema que creo que se ha ido mejorando significativamente, pero hay mucho por hacer. Si todavía hay juicios que te tardan 5 o 6 años, acabo de conocer uno en un banco donde duró 13 años, pues tú como cliente, tú como banco dices, ¿cuál es mi expectativa de recuperación de ese crédito? Me lo traigo a valor presente y tengo que subir las tasas. Lo que quiero destacar es, el negocio de los bancos es prestar. No se le necesita incentivar para que quiera prestar, de eso vive. Su negocio es captar a una tasa y prestar a una más alta. No hay que convencerlos de la bondad del negocio. Lo que sí se necesita es generar condiciones adecuadas para que estos negocios prosperen. Sobre la parte de nacionalidad y trabajando en un banco extranjero, no puedo no referirme. Yo creo que eso ha de significar, me imagino, que si le hablan a un accionista mexicano, será mucho más sensible a las peticiones del gobierno o a las sugerencias. Yo me puedo imaginar una cantidad de empresas mexicanas importantísimas en manos de mexicanos, donde no me imagino que sean tan sensibles a las sugerencias del gobierno federal ni local, y dejo que ustedes imaginen cada una de ellas, a las que ahorita les hablaran, les dijeron, ¿y qué tal si bajas tus precios? ¿Qué tal si abres a la competencia? ¿Qué tal si permites que otros entren? Me puedo imaginar una lista enorme de empresas en manos de mexicanos que no estuvieran siendo tan sensibles a esto. Entonces, último comentario, creo que tiene que haber un esfuerzo del lado de la oferta de los bancos, mejores sistemas, mejores productos, mejor uso de la tecnología para poder llegar a precios más baratos, pero si no hay condiciones macroeconómicas y microeconómicas para crecer, creo que esta discusión la vamos a tener en los próximos 10 años con cifras de penetración financiera similares. Muchas gracias. Acudo a un ejemplo sencillo para ilustrar el tema que más adelante quiero hablar con un poco más profundidad. En el Serengeti, me dicen, yo nunca he ido, los animales cuando están en las partes secas, migran hacia el norte en época de sequía para buscar los últimos reductos de agua. Y en este tema de supervive normalmente el más fuerte y el más inteligente, son particularmente aquellos que van a donde está la mejor fuente de agua, donde el agua es más abundante y es de mejor calidad. Me parece que algo muy parecido está empezando a pasar ya en el tema del crédito. Aquellos que buscan el crédito en donde hay más abundancia y mejor calidad de dinero son las empresas que también van a supervivir. Lo digo porque, comentando hace un momento por Francis Suárez Dávila, la mejor fuente de ahorro que hay en el país ahora y será en el largo plazo son las AFORES y en general los inversionistas institucionales, aquellos que representan a otros niveles de ahorro, otros tipos de ahorro, que dan mucho crédito y lo dan comprando valores. Hoy la gran mayoría de ellos emitidos por el gobierno, pero cada vez más y más emitidos por compañías mexicanas. Y ahora les doy de una manera muy simple un ejemplo de un par de empresas que acabo de ver en un comité de crédito. Prácticamente se dedican a lo mismo, son empresas inmobiliarias, casi viven exclusivamente de sus rentas. Una tiene 70 y pico años de estar creada y la otra tiene 5 años de haber sido creada. Ambas tienen básicamente 130 millones de pesos de renta anual que cobran y las dos deben aproximadamente 75 millones de pesos. En uno, en la vieja, el accionista es un hombre, una familia pues, muy rica, no de estos y no tienen otras muchas fuentes de ingreso. Y su empresa está en un serio problema de apalancamiento. Y muchos de sus gastos personales están claramente clavados en la empresa. Tiene 92 razones sociales. Imagínense cómo llega la información para poder evaluar un crédito. La otra empresa recién creada son de 2 chavos de Monterrey, 32 años. Tiene más metros cuadrados y tiene una sola razón social. Tienen 2 socios que no son amigos, socios que buscaron el dinero. Está buscando capital
del IFC, tienen amplísimo acceso al crédito, están por bursatilizar, por ir por las AFORES, o las IFORES por ir por dinero, y me parece que es una empresa que en 5 o 10 años, ojalá y así sea porque lo merecen estos chavos, va a ser una de las empresas inmobiliarias más grandes del país. Con esto quiero acabar dando un mensaje de optimismo, es decir, a pesar de las difíciles circunstancias, quien busca el crédito en donde está de forma más abundante y más barato, va a tener un mejor acceso al crédito. Ahora también implica una enorme responsabilidad, es un diseño muy especial, es un diseño de verdaderamente, digamos, el mejor estándar mundial en términos de gobierno corporativo. Absoluta transparencia desde un principio y una apertura a tener socios. Ellos prefieren ser el socio, prefieren tener el 20% de una empresa muy grande que el 100% de una empresa que no puede crecer. Unos puntos muy breves. En primer lugar, sobre la banca de desarrollo, yo quisiera argumentar, en parte siguiendo también lo que había dicho Rodrigo Sánchez Mujica, la banca de desarrollo ahora yo creo que es bastante diferente a lo que era antes. Y yo estaría bastante en desacuerdo con calificarla hoy como banca de subdesarrollo. La banca de desarrollo está jugando un papel fundamental, yo lo mencionaba, di el caso de las políticas contracíclicas, pero también un punto clave es que está llegando lejos y está haciéndolo de manera sustentable. El antecedente directo de la financiera rural fue el Ban Rural, que francamente habrá hecho algunas cosas buenas, pero nos costó a los mexicanos carísimo, carísimo, ¿no? Yo creo que ver con nostalgia una banca en ese sentido, pues también hay que considerar los costos y hay que pensar en aspectos como la sustentabilidad. Y estoy de acuerdo, en esta revisión de instituciones como la financiera, que es relativamente joven, otras no son tan jóvenes, pues hay que decir, en un momento hay que estar dispuesto a tomar más riesgos. Está el reto que mencioné de que tenemos que llegar más lejos, a donde no llegan. Ya nos mencionó Gustavo del Ángel muy gráficamente cómo hay partes grandes del país donde no hay una sola institución bancaria de la banca comercial o de las OFOLES o FOMES o las que ustedes quieran. Evidentemente, mientras eso siga ahí, sí hay un espacio para la banca de desarrollo que llegue lejos y lo haga de manera sustentable. Pero otro punto que quería hacer es que hablar de Brasil ya se volvió común, ya se volvió pensamiento único, me da pena decirlo. Todos hablamos de Brasil y Brasil es la historia de éxito y entonces pues, si lo hacen en Brasil así debe estar a todo dar. Yo quiero decirles de Brasil, ciertamente ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años y ciertamente habrá cosas interesantes que aprenderle. Pero Brasil hoy por hoy es un país con un PIB per cápita menor al de México, con indicadores sociales por lo general inferiores a los de México, en lo que cuenta, índice de desarrollo humano, esperanza de vida, cobertura de servicios de salud. Es un país donde el costo de hacer negocios es mucho más alto que el de México. Y bueno, no quisiera que sea un problema de Brasil, lo que digo es, pues primero, todavía no es que ellos estén muy bien y nosotros mal. Pero segundo, por ejemplo, en el caso del Banco de Desarrollo de Brasil, ciertamente es un banco gigantesco. Pero yo quisiera saber cuánto de eso, de lo que presta, se está yendo realmente a llegar a los mercados de los pequeños productores, a las pequeñas y medianas empresas, al desarrollo de proyectos nuevos, a los pequeños productores, y en realidad es muy poco lo que se va. Entonces el hecho de que exista, por ejemplo, un banco gigantesco en Brasil que coloque mucho, pues no me queda claro que vaya a ser un ejemplo. Pero sí me queda claro otra cosa, el sueño que salió también de antes de Jaime, lo que mencionó de lo que pudo colocar Petrobras, pues yo creo que eso nos refleja que el problema también no es solo de la banca de desarrollo o de la banca en general. El tema del desarrollo de este país le tenemos que entrar por muchas aristas. ¿Por qué Brasil puede sacar levantar ese dinero? Pues también porque tiene una legislación que permite precisamente una inversión en el sector energético que en México nos hemos negado a hacer, ¿no? Y entonces tenemos que pensar no solo en el tema de la banca, desarrollo o banca comercial, pero también en eso, en el sector energético, en la modernización de la legislación laboral, la modernización de la legislación fiscal, y otros tantos temas que están súper atorados
que no hemos podido resolver, que hay una parálisis, una falta de voluntad, siento yo, de muchos sectores para realmente tomar las iniciativas, ya están ahí, pero no están discutiendo. Entonces creo que pues también tenemos que pensar en eso si vamos a hablar de Brasil y del éxito de otros países que han crecido mucho. Gracias. Yo creo que si uno lee la prensa y quiere formarse una opinión de la banca de desarrollo, nada más por lo que dice la prensa, pues estaría totalmente confundido. Hay gente que dice que la banca de desarrollo no tiene ninguna pertinencia, ninguna validez, y por otro lado, vemos algunos que decimos que estamos construyendo una banca de desarrollo sólida y sostenible. Yo quiero comentar que el crédito subsidiado no es un buen instrumento para lograr el desarrollo económico, por una sencilla razón: le llega a poquísima gente. Los brasileños no financian el desarrollo económico a través del crédito, lo hacen a través de subsidios, y ahí también quiero comentar que ocultan mucho. El Banco del Nordeste de Brasil es un banco que tiene un programa de desarrollo rural muy parecido al que tiene FIRA, pero toda la capacitación en ciencia técnica, todo el acompañamiento que tiene es 100% subsidio. Y cuando uno le pregunta a los funcionarios del banco cuál es la cartera vencida, mejor no quieren ni hablar. Son niveles estratosféricos muy parecidos a los que teníamos nosotros en el Ban Rural, y ahí el Ban Rural de la última etapa, ¿no? Donde vale la pena que haga yo un paréntesis, porque cuando se habla del financiamiento al campo y se toman las cifras históricas y se dice, es que en el 93 se otorgaban financiamiento por el triple del que se otorga actualmente. Esas son cifras que hay que revisar. Si algo no funciona en este país es la estadística agrícola. Y yo que estuve en el banco, 50% de la cartera era cartera refinanciada, que nunca se pudo pagar, que en el momento de que ocurrió el salvamento y la aparición de la concreción de la financiera rural, pues tuvimos que sacar todos los cadáveres del closet, y una cartera vencida que decían que era de 10,000 millones de pesos se volvió 17,000, el 80% de la cartera que tenía, y ya había sido saneada. No solo se saneaba año con año, donde el presidente de la República en su informe presidencial decía, a partir de ahora todas las deudas del Ban Rural están condonadas, borrón y cuenta nueva, sino que todavía en el 98 hubo un saneamiento importantísimo de Ban Rural, donde se dijo, ahora sí, este es el último. Tenía una cartera de 15,000 millones de pesos, se apoyó con 10,000, porque alguien dijo que sean 10,000, porque en realidad debían de haber sido 13,000 o 14,000. Y los que quedaron, que dijeron, pues vamos a refinanciarlos, vamos a reestructurarlos, pues todos esos se volvieron cartera vencida. Yo quiero decir nada más, por último, que la banca de desarrollo no actúa de manera aislada, actúa en un contexto de política económica. En el caso de FIRA, Financiera Rural, somos un instrumento de la política agropecuaria del país. Ha habido los últimos años un gran avance de coordinación, y ese es un punto importante, un trabajo que hace ahorita la banca de desarrollo. Está fungiendo como ventanilla para bajar algunos apoyos de la Zagarpa a los productores, y creo que esa es una manera inteligente de usar los recursos públicos. Los fondos que ha destinado el gobierno al Fondo Nacional de Garantías se han multiplicado 13 veces. La cartera vencida en ese fondo no llega al 3%. Y es un fondo que está siendo ya autosostenible. Yo creo que ya en el 2012 no necesitará inyección de mayores recursos. Adicionalmente, hay otros programas del gobierno que permiten bajar el nivel de apalancamiento. Eso es algo también pues que todos los banqueros quieren. O sea,
buscando una proporción de 80% de crédito, 20% capital, pues uno trabaja para el banco es el dueño del negocio. Con los programas estos se apoya hasta con el 50% del valor de la inversión y el crédito ya baja. Entonces la tasa de interés, que es un tema también, pues se vuelve pues un tema poco relevante, porque dentro de lo que es el costo de todo el proyecto, la tasa simplemente no pinta. Claro que tenemos muchos retos, estamos trabajando. Un reto importantísimo es cómo financiar proyectos de largo plazo, particularmente en lo que se refiere a cambio climático. Ese ha sido, desde que yo estoy en la banca, se me terminó el tiempo. Si hay una pregunta en ese sentido, con mucho gusto la contesto. Me gustaría un poco rebatir lo que ha comentado sobre las condiciones que se necesita para el crédito. Definitivamente, se sabe que hay una serie de precondiciones que se necesitan para que la banca genere no solamente crédito, sino también toda la gama de servicios financieros que ofrece. Y definitivamente bajo las condiciones actuales institucionales, a los bancos el costo de crédito o el costo de otorgar crédito se les ha estado incrementando mucho. A mí me queda claro que hay sectores empresariales donde por las condiciones legales, por los montos de crédito, por la cuestión de la propia informalidad, no informalidad de ambulantes, sino la informalidad intermedia que vienen muchos empresarios, en la que tienen muchos empresarios, el costo a ustedes se les aumenta. Pero probablemente también ahí el problema es, bueno, ¿cómo podemos entonces los bancos e inclusive la banca de desarrollo ir formando ese mercado? Y no irlo quemando, porque el problema que también ha pasado del lado de los bancos es que acaban por quemar ese mercado. Y esto, pues digo, eso yo creo que hay algo que tener también de auto. Ahí sí, y efectivamente, ¿cómo puede la banca de desarrollo, la propia sociedad, ir formando ese mercado? Por ejemplo, igual, las condiciones de seguridad actuales también está clarísimo que elevan muchísimo el costo de la distribución de dinero, que al final pues pagamos los usuarios. Entonces, bueno, ¿cómo puedes ir creando otros mecanismos de distribución, de generación, de reducción de costos de transacción que te bajen ese costo del crédito? Lo que yo creo es que probablemente algunos sectores, pues digo, la banca ha cumplido su tarea hasta algunos sectores, pero otros tal vez tengan que ser para bancos de nicho o para otro tipo de intermediarios que no necesariamente tengan que ser atendidos por la banca. Y aquí pues es importante que haya un proceso justamente de consolidación, de profesionalización, donde entran la banca de desarrollo. Un ejemplo muy rudimentario, por ejemplo, a un dispersor de los que canaliza recursos financieros rural, le pueden llegar, no sé, 30 productores. Todos se ven iguales, todos traen sombrero, todos traen botas, todos traen sus papeles, todos traen sus planes. ¿Cómo sabes cuál te va a cómo sabes de esos 30? Todos se ven iguales, todos traen bigotes, chamarra de gamuza, todos igualitos. ¿Cómo sabes cuál vas a recuperar el dinero y cuál no? Y eso es profesionalización. Bueno, hasta aquí. Gracias. Yo creo que aquí sí hay un argumento, hasta cierto punto, un argumento estático, ¿verdad? Si el crecimiento debe de preceder al crédito, pues nunca habría crédito y tampoco habría banca. Les voy a dar el caso de 1932. En 1932, el Producto Interno Bruto mexicano se cayó al 14%. Después de una caída del 14%, como se dio en 32, pues no había surgido ninguna banca después. Lo que se hizo fue que una combinación del Banco Central con los bancos comerciales, con los bancos de desarrollo, hicieron exactamente lo que los americanos y otros países están haciendo ahorita. Estimularon el crédito bancario, encontrando los mejores clientes, incurriendo en algunos riesgos, pero hay una frase macroeconómica que viene pues, desde cuando se citó la banca. Hay una frase célebre que es: los créditos crean depósitos. Y si todos los bancos dan créditos, aumentan los depósitos y aumenta el crecimiento. Segundo, el argumento bueno, hay niveles, ¿no? Es difícil pensar que nosotros con nuestro 14% de crédito bancario, que estamos a la altura de Burkina Faso y de Haití y de Bielorrusia o de Rumanía,
tengan mejores condiciones para dar crédito que nosotros. Porque si subimos a bancos, a países latinoamericanos como Colombia o Chile, pues Chile está en el lugar número 37. Entonces, no tenemos las condiciones de estos países. El argumento del PIB, de que es un poco lineal, el 50%, si el 50% es lo que es la economía formal, entonces, bueno, pues resulta que la figura del PIB es muy buena. Pues aquí se olvida un elemento muy importante, que en México el 10% más rico de la población da la casualidad que tiene el 50% de la riqueza. Y el 20% o el 40% más pobre de la población tiene el 15% de la riqueza, es decir, la economía informal. Si uno ve el 20 o el 30% del Producto Interno Bruto, ahí está todo el crédito, ahí está toda la riqueza y hay de verdad para que pueda haber todo el crédito que se quiera y que se pueda dar. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que los bancos, cuando salieron de la crisis 7 años después, primero los bancos empezaron a dar, ¿cómo se financiaban las empresas mexicanas? Mientras los bancos estaban dando créditos al consumo con márgenes elevadísimos, en realidad los bancos, las empresas, ¿cómo se financiaban? Primero las empresas se financiaban por crédito de proveedores, después se financiaron con el crédito internacional o simultáneamente, si eran sujetos de crédito las empresas mexicanas, porque había crédito de proveedores y crédito internacional y sigue habiendo. Lo que pasa es cuando en algún momento discutí esto, cité por ahí, está en mi libro, un ilustre director de un gran banco mexicano, entre los 3 más grandes, para no decir un nombre, que fue a España a una asamblea anual y dijo, miren, encabezados del país, lo cito textualmente, el director de este banco dijo, miren, en México estamos cobrando 3 veces el margen financiero que cobramos en México, porque básicamente con este margen financiero estamos financiando la expansión de la matriz del banco en España, porque ir al mercado de valores resulta muy caro. Eso es lo que hace la banca extranjera, la propiedad sí importa. El problema Banrural costó 30,000 millones de pesos, pues sí, en su momento. En su último. Bueno, súmenle todo lo que quieran. El último, el penúltimo y el antepenúltimo. El último fue 30,000 millones de pesos. Nada que sumen ustedes puede comparar con el rescate bancario, que significó 18% del producto, en el cual fue la más gigantesca privatización de ganancias y la más grande socialización de pérdidas de la historia del país. 18% del producto, los causantes se quedaron, básicamente, Fobaproa entregó pagarés que sustenta el gobierno mexicano y básicamente Fobaproa se quedó con pagarés chatarra o tóxicos. Nada de la banca de desarrollo se compara históricamente con este absoluto desastre. Y bueno, la verdad, pues bueno, Brasil, bueno, pues todo el mundo comenta de Brasil, yo que básicamente un país que ya no debe ser insular o aislado, sino globalizado, bueno, pues hay que agarrar las mejores prácticas, básicamente porque Brasil, a través de su BNDES, inicialmente nos copiaba a nosotros. El director nacional financiera decía que vino un director de BNDES y vio que en México estaba Nafisa financiando una empresa de fumigadora, de aviones fumigadores. Bueno, con el tiempo, BNDES no financió una empresa de aviones fumigadores, financió Embraer, ¿sí? Eso es lo que vemos con gran pena, lo que en la OCDE se llama las mejores prácticas. No hay que comparar México con Brasil, no lo estoy comparando. Lo que hay que comparar son las mejores prácticas con las peores prácticas. Y finalmente, lo que vale la pena de Brasil es que Brasil sí siguió una política contracíclica. Esta política contracíclica significó, vean lo que financió a Embraer, financió a Petrobras, financió a la industria automotriz, financió a todo lo que se les ocurra, hizo una política contracíclica, en parte a través de la Banca Nacional de Desarrollo, y Brasil está creciendo al 7%, entre 7 y 9%, y nosotros seguimos diciendo que tuvimos una gran política contracíclica, incluyendo a la Banca de Desarrollo. Nada más que nuestra política contracíclica nos dio una caída del producto de menos 6.5 el año pasado. Y ahora decimos que tenemos una política contracíclica, pero lo que están diciendo todas las autoridades es que la política contracíclica básicamente consiste en que si Estados Unidos se cae el producto de Estados Unidos, nosotros de forma absolutamente determinista, pues si se cae el producto de Estados Unidos, se va a caer el nuestro. Como se cae el producto de Estados Unidos, bajamos de 4.5 a 3.8, lo que sea. ¿Por qué? Pues lo que digo es que la política económica debe ser básicamente ir a la Virgen de Guadalupe,
básicamente, y rezar porque el Producto Interno Bruto americano no se caiga, porque hay un absoluto determinismo, que no lo hay en Brasil. Y yo digo que es la banca de subdesarrollo, porque frente a una gran banca, y no soy nostálgico, es la gran banca que hizo Cancún, la industria automotriz, la industria eléctrica, las carreteras, etcétera, etcétera. Tenemos una banca también totalmente pasiva que actúa en segundo piso, y si la banca privada presta, presta la banca de desarrollo. Y si no presta la banca privada, pues bien, gracias, la banca de desarrollo no presta. Por eso digo que es la banca de subdesarrollo, ojalá y no lo fuera. Y yo creo que hay una reforma que puede cambiar estas cosas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, señalar que sin financiamiento no hay desarrollo. No se necesita ir a Harvard para entender eso, ¿no? Y en ese sentido, la parcela ejidal, que representa más de 1 millón de hectáreas, ¿no?, gran parte de ellas o cultivables o maderables, no son sujetos de crédito. Es decir, tienen la modalidad de la propiedad privada, se pueden transferir, ¿verdad?, vender, pero no son sujetas de crédito, no se pueden hipotecar. Y entonces la pregunta es, ¿verdad?, si esa limitante, ¿verdad?, es uno de los factores que impide el desarrollo rural, porque en los terrenos ejidales está el mayor parte de bosques del país y está la mayor parte de las riquezas minerales del país y no podemos desarrollarlas. Esa es mi pregunta. Yo sí quisiera hacer un comentario porque creo que usted, señor, saca un tema fundamental. Yo en mi exposición de manera muy rápida hablé de que debemos el sistema financiero, no solamente los bancos, dar cada vez más financiamiento basado en activos y no nada más estarnos fijando en quien explota el activo, en el empresario que está atrás. Y se me hace que uno de los rezagos más grandes que tenemos en el país es que no le hemos sabido dar, toda la sociedad, el valor a la tierra de los campesinos. Si uno pudiera hacer el balance financiero de un productor agropecuario, incluso no solo un ejidal, sino incluso un pequeño propietario, el valor de la tierra es muy pequeño. Cuando en una economía un poquito más desarrollada, ahí tiene prácticamente su patrimonio. Y no lo hay porque en México no hay un mercado de tierras. Es muy difícil venderlas, es muy difícil reposeerlas, y una mercancía, incluso es muy difícil registrarlas bien. Parte desde ahí. Entonces, en una economía en donde hay un producto que no puede ser ofrecido a una multitud de demandantes, pues va a tener un precio muy bajo, y eso hace que veamos a nuestros campesinos en lo general como unos descapitalizados, y sin capital no hay crédito. Y coincido con usted, sin crédito no hay desarrollo, pero la causa de la causa es causa de lo causado, y el problema es que no tenemos un mercado de tierras. Yo también quisiera aprovechar la recta para hacer un comentario. Efectivamente, lo que usted dice es cierto, los ejidatarios están sentados en bienes que tienen mucho valor. Sin embargo, este valor no se lo está dando el mercado simplemente porque no son bienes comercializables. Ahora, ¿qué estamos haciendo? El 98% de los acreditados de FIRA son del sector ejidal. ¿Cómo le hacemos? Hay otros esquemas, se usan otro tipo de garantías mutuales, garantías líquidas que otorga el gobierno en una parte, en parte son garantías también solidarias. Se buscan grupos de agricultores para darles un financiamiento común donde todos son responsables. Estos funcionan muy bien donde hay figuras asociativas en el campo y es lo que estamos haciendo. Ahora, aquí se liga también con la cuestión que decía la compañera, la cuestión de la educación. El crédito al pequeño productor tiene que ir forzosamente acompañado de capacitación y asistencia técnica. Y perdón por la comparación internacional, pero los países que la han hecho es porque vinculan el sector educativo con la investigación, con el desarrollo tecnológico y con el financiamiento. Y eso es algo que la banca de desarrollo también está haciendo, está haciendo esa función de conjuntar
todos estos sectores educativos y de investigación con el sector de financiamiento. Por ahí es por donde nos tenemos que ir. Y una cosa adicional, el quebranto de Banrural no lo causaron los pequeños propietarios, no lo causaron los ejidatarios. Fueron grandes proyectos de esos que se decía, vamos a financiar el proyecto sin fijarnos en nada de lo demás, sin fijarnos en el empresario, que para mí es fundamental. Aquí siempre se ha dicho en México, ¿por qué no se financia el proyecto? ¿Por qué no nada más se fijan en las garantías? Bueno, el quebranto de Banrural vino de financiar proyectos independientemente de garantías y otro sustento que tuvieran para mitigar el riesgo. Enrique. Quizá un comentario con respecto a… Yo coincido en que lo ideal, y yo creo que eso urge, es a que lleguemos en muchos temas en el país a conclusiones. Pero creo que también es muy importante ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Siento yo que, por lo menos mi experiencia cuando fui legislador y después lo he visto, todo mundo trae la receta y las acciones cuando no nos hemos puesto de acuerdo en un diagnóstico. Si te fijas en esta mesa, cada quien trae un diagnóstico distinto. Quizá lo valioso sería, en donde se tienen que tomar las decisiones, oye, bueno, mira, en estos coincidimos, sí, bueno, pues sobre esos hagamos algo. En estos que tenemos diferencias, bueno, esos ahorita los ponemos a un lado. O sea, yo creo que hay muchos temas en donde primero diagnostiquemos y además de alguna manera con un cierto sustento científico, o sea, que tenga, no es mi teoría, no es lo que me imaginé, es lo que los datos me arrojan, lo que el estudio me refleja y por aquí es hacia donde vamos. ¿Por qué el mundo? Yo sí creo que hay que ver el mundo. Vamos para darnos cifras. 100 millones de mexicanos, quizá lleguemos a 120, pero en pocos años vamos a ser 9,000 millones de personas en el mundo. Yo prefería estar en un negocio donde voy a agarrar un pedacito de esa parte del mundo a solamente estarme fijando en el mercado mexicano. O sea, México es una economía que si la describieras en términos económicos, pues que se acerca más a una economía pequeña, quizá ya es intermedia. O sea, el mundo, las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, son mucho mayores si tuviéramos una visión también hacia afuera. Además, si eres competitivo hacia afuera, por definición eres competitivo hacia adentro, porque te vas a defender de las importaciones. Estás en un mundo abierto, en donde tienes que fijarte cómo ganas mercados y cómo te defiendes de los de afuera. Y en la parte de crédito, que yo siempre comenté en la parte financiera, sin desconocer y coincidir en que la parte de la tenencia de la tierra tiene un factor, yo le voy más a pensar que sigue siendo un tema de economía de escala del negocio. ¿Sí? Más que pensar que es que la tenencia de la tierra, porque eso lo hemos ido supliendo a través de esquemas de garantía, el tema no es jurídico, es de rentabilidad del negocio. Y eso mismo que eso sí me consta porque lo aprendí en el sector rural, eso mismo me lo imagino en la economía en su conjunto a través de estas pymes que tienen un 50% de tasa de mortandad. Cuando tienes una escala muy pequeña, por definición eres más costoso que un competidor más grande. No tienes recursos para acceder a la tecnología, no tienes recursos para negociar con los proveedores. Las tendencias incluso en el mundo, eso puede ir cambiando. Es que hoy, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados no quieren estar negociando con miles de proveedores, quieren negociar con pocos que le den certeza y calidad. Entonces, es economías de escala y cada negocio determina el suyo, pero es alcanzar esa economía, ese volumen, esa rentabilidad la que permite que los negocios subsistan y prosperen y lo que permite que accedan al financiamiento. Entonces, creo simplemente eso está basado en la realidad, hay que hablar con los agentes económicos y nada más para en este comentario, creo menos en la parte jurídica del tema y creo mucho más en la rentabilidad de los negocios para ser competitivos y acceder al financiamiento. Francis. Nada más brevemente, si hay un punto que ha comentado Enrique, yo creo que hay que defender. Me tocó ser representante de México en la OCDE. La OCDE está en los 30 países más avanzados del mundo. La OCDE funciona a través de N número de comisiones, en que en cada comisión, el que ustedes quieran, tamaños de escuela del futuro, siderurgia, turismo, lo que sea, 30 países se reúnen. Entonces ven cuáles son las mejores prácticas de cada país, obviamente esas se adaptan o se imitan en función de las condiciones de cada país y las peores se desechan. No ver lo que está pasando en el mundo es básicamente, creo que México no se merece convertirse en un país aislado, en que no ve las mejores prácticas y las peores, obviamente adaptándolas a las circunstancias propiamente nacionales. Ese me parece que es un punto realmente muy
muy importante, digamos. El segundo, bueno, vamos a estar aquí discutiendo, y quizás un poco también una nota positiva, pues otra forma de decir lo que decía Javier, pues ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Pues vamos a discutir mucho tiempo si el huevo es primero que la gallina o no. Yo coincido absolutamente. Si el país, como lo dije, no logra un consenso nacional en que todas las acciones de cada quien en su trinchera se aboquen al objetivo de que el país crezca 6% al año, generando 1 millón de empleos, realmente no tenemos salida. Si nos dicen, no, es que lo más importante es poder colocar un bono millonario y ese es el objetivo nacional, estamos perdidos, ¿verdad? El crecimiento y generación de empleo debe ser no la estabilidad de precios, sin de manera alguna descartar la responsabilidad monetaria y financiera, que es muy importante. Crecer al 6% y generar 1 millón de empleos, a eso se debe. Ahora, obviamente, si eso se da, pues todo camina, la recaudación fiscal aumenta, el crédito aumenta, el ahorro aumenta, y sin eso todo va a ser mediocre. Ahora, de allá a decir que yo no presto porque estamos creciendo al 1,5% y no puedo hacer un esfuerzo para conseguir clientes y no puedo hacer un esfuerzo para prestar lo que están haciendo las empresas a sus proveedores o los bancos internacionales a sus clientes, pues a mí me parece que sí es una actitud, porque básicamente lo que ha estado sucediendo es que en los últimos 2 años el crédito de la banca comercial tiene una tasa, no igual que el mediocre crecimiento, tiene una tasa de crecimiento negativa. El crecimiento tiene una tasa de crecimiento negativa. Cuando otros países, pues en Estados Unidos y todo eso, con la crisis, tienen tasa de crecimiento, y ahí sí hubo crisis, entonces ahí tienen tasa de crecimiento positivo. Entonces yo creo que ni el huevo ni la gallina, pero cada quien en su trinchera, incluyendo la banca, tiene que hacer un esfuerzo para prestar más. El Banco de México está señalando que lo que está pasando en México, hay una aversión al riesgo, por eso di la cifra. El 70% de la cartera de los 6 bancos más importantes del país está concentrado en el 1% de los mejores clientes. Es decir, 6 grandes bancos del país, 70% del crédito va ¿a quién? Al 1% de los acreditados más grandes. Y ahí no tiene nada que ver si es 50%, 40% o 30% de economía informal. Mi nombre es Ángel Miranda, de la Comisión Especial para la Competitividad. Primero que nada, felicitar a los ponentes, muy valiosos sus puntos de vista. También al comité organizador del evento, Alejandro Sanders y su pandilla. Y la pregunta es en especial para el director de ICSE, pero también a todos, ¿verdad? Para conocer su punto de vista. Y la siguiente es, y que sale un poco de contexto, pero es, ¿qué opinan ustedes del impuesto a los depósitos en efectivo? Híjole, pues para los bancos ha sido un dolor de cabeza, nos ha costado un dineral tener que ajustar nuestros sistemas a poder hacer nuevamente una labor recaudatoria cuando no somos, por definición, oficina de recaudación de impuestos. Pero me parece finalmente una medida que está ayudando, está ayudando porque sí está incentivando a muchas de las empresas que están en la economía informal o cerca de ella a tener que, digamos, formalizarse a fin de tener que pagar un impuesto que no pueden compensar o no pueden acreditar porque eventualmente no declaraban nada o no declaraban lo suficiente. Me parece que también es una medida que, bien incentivada, puede ayudar a la bancarización. Hay quien puede opinar lo contrario, es decir, mejor las empresas van probablemente a no depositar nada y estarían yéndose de manera definitiva al efectivo. Sin embargo, también las condiciones de seguridad y la búsqueda de rendimiento hace que finalmente eso sea probablemente un callejón sin salida y tengan que acabar abonando en una cuenta bancaria y probablemente pagando por ello un impuesto. Yo creo que hay una serie de medidas complementarias que deben de tomarse. La ley del impuesto al depósito en efectivo es eso, cobra una tasa impositiva definitiva cuando hay un depósito en efectivo por arriba de cierta cantidad. Pero hay ciertos pagos en efectivos en la banca que no se gravan y uno de ellos son los créditos. Y aquí hay una paradoja concreta porque hay empresas que tienen un gran componente de ilegalidad o de falta de pago de impuestos, que están solicitando créditos sujetos a depósitos, o sea, depositan, te piden un crédito por lo mismo y luego en vez de depositar pagan el crédito y evaden el impuesto. Y ahí no hay manera, es una forma de darle la vuelta a la ley.
Creo que si el gobierno quiere persistir en esta ley del impuesto al depósito en efectivo, la debe hacer amplia y debe de ser una ley de impuesto al pago en efectivo en cualquier ventanilla bancaria. Yo también, a nombre del comité organizador, quisiera agradecer la participación de estos extraordinarios expositores, sin duda muy valiosas todas sus contribuciones, y además nos dejan provocaciones. Parece que nos pusimos de acuerdo para que nos acompañen en temas como educación, reformas estructurales, temas también tratados aquí en el foro, y la invitación es a que nos acompañen a el México que queremos en su totalidad y que tengan el retrato completo de este México que queremos. Y tomo como excusa la provocación de Enrique sobre la importancia de las variables macroeconómicas y de entender la causalidad al revés, para invitarlos a la siguiente mesa, la de situación económica, lecciones aprendidas de la crisis y perspectiva futuro, en la que además de representantes del Banco de México y la Academia nos acompaña el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Antonio González Anaya, el doctor Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica en México, el doctor Gabriel Casillas, economista en jefe de JP Morgan en México, el licenciado Rafael MacGregor, el director corporativo de Grupo Val, y el doctor Alejandro Hernández, vicerrector del ITAM. Aprovecho también para anunciar dos extraordinarias publicaciones cuyos fondos también irán destinados a la beca Javier Beristain. Uno de ellos, La Flecha al Aire, una recopilación de ensayos de amigos de Javier Beristain como Rolando Cordera, Pedro Aspe, Isaac Katz, Denise Dresser, extraordinarios ensayos, Santiago Levy, que vale la pena tener. Estarán disponibles aquí en el lounge del piso. Y también esta recopilación hecha por Javier García Diego sobre el pensamiento de Javier. Aquí está plasmado lo que él pensaba, sus ensayos, sus pensamientos sobre la educación, sobre los jóvenes y sobre el México que queremos. Sin más, están cordialmente invitados a pasar al vino de honor que será aquí en el lounge de Club Piso 51, financiado por ellos. Así es que les agradecemos mucho y estamos aquí a sus órdenes. Gracias.